¿Cómo parto? ¿Cómo, ¿Tienes cómo? que compartir pantalla del material que tengas? Ah, ya, yo lo tengo que hacer. Sí, comparte la pantalla y después empiezas tu presentación. Ok, Cualquier cosa me puedes preguntar nomás. perfecto. ¿Estoy compartiendo? Sí, está todo perfecto. Estupendo. Bueno, entonces voy a empezar ahora. Bien, yo lo que les voy a mostrar ahora es el estado de avance de mi tesis doctoral, ¿ya? Em, y que les voy a mostrar una parte, porque voy a mostrar ahora solamente un objetivo. Se llama Conflictos y Alianzas en la Producción del Espacio, el borde costero de Valparaíso, ¿no? Así es como se llama esta presentación, porque responde más bien a lo que se denomina. Em, ¿Por qué hago esta tesis? Esta tesis la hago porque, bueno, estoy orientada a trabajar la producción social del borde costero en la ciudad puerto de Valparaíso. Y eso, ahí, las relaciones entre los actores en el espacio, en un espacio que está en disputa. Bueno, Valparaíso ha experimentado un deterioro tremendo durante las últimas décadas, desde los 60 en adelante, es que viene experimentando un deterioro progresivo y que hoy día, digamos, está muy afectado tanto por la situación de pobreza como de marginalidad eh, bueno, el borde costero es un espacio estratégico en la ciudad y la ciudad lucha por ese espacio, ¿no? Estratégico. Y está en disputa porque hay, por una parte, un sector marítimo portuario, que es especialmente todo el sector naviero, ¿no? Em, que utiliza ese espacio. Está, por otra parte, el turismo. Por otra parte, está la ciudadanía buscando em, bueno, está ahí buscando las actividades más bien del derecho a la ciudad, lo inmobiliario y las entidades estatales, ¿no? Las entidades estatales también tienen un rol muy importante en la ciudad, están muy presentes en la ciudad del Paraíso. Y hay una falta de liderazgo y coordinación efectiva que han sido una barrera clave, ¿no? Para la realización de proyectos que contribuyan al buen vivir de Valparaíso. Hay una disputa por la producción social del espacio, que eso es el problema de investigación. Hay actores que participan en la producción social del... ¿Aló? Hay actores que participan en la producción social del borde costero de Valparaíso en términos de Lefebvre, y se identifican en escala local, en escala nacional, en escala global y también de acuerdo a su naturaleza estatal o de mercado o de la sociedad civil. Bueno, en este periodo se desarrollan conflictos importantes en el borde costero. Y en la sociedad civil se constituye en un actor estratégico también, junto al sector público y el sector privado, pero la novedad es que surge la sociedad civil en los 2000 como actor estratégico. Bueno, trabajé este mapa junto a otros que son mapas de
la, de todo el sector, la zona que se está estudiando en el borde costero de Valparaíso. O sea, desde la Caleta Portales hasta pasando por la zona portuaria y terminando en la caleta, perdón, en la playa de las Torpederas. Tengo 3 objetivos en mi tesis, pero ahora voy a abordar solamente uno, que es analizar la trama de relaciones de alianza y conflicto entre actores para la producción del borde costero de Valparaíso a escala local, nacional y global, y también según la naturaleza estatal, privada o de la sociedad civil. Los otros objetivos no los voy a considerar en esta presentación. En lo teórico, bueno, considero la teoría de Lefebvre de producción del espacio y particularmente de la trialéctica del espacio, ¿no? Considera Lefebvre, no sé si ustedes lo conocen, el espacio de representación, las representaciones, perdón, primero las prácticas del espacio, las representaciones del espacio y el espacio de representación. Las prácticas espaciales significan la infraestructura, significa lo que está, lo que existe. Las representaciones del espacio significan los proyectos, son todos los proyectos que están contemplados dentro del borde costero de Valparaíso, que son muchos. Y finalmente el espacio de representación, que es el toque de gracia que le da Lefebvre a su trilogía, a su trialéctica, considerando el sentido subjetivo. El sentido subjetivo es el espacio de representación. Bueno, considero otras teorías también, como las relaciones sociales de la teoría del campo de Bourdieu y la perspectiva teórica metodológica de redes sociales. Por otra parte, la metodología, bueno, desde el urbanismo, ¿no? Desde lo urbano, los estudios urbanos más bien, la metamorfosis urbana, la implosión y la explosión urbana también, las transformaciones neoliberales y globales, también ahí con Lefebvre, Habermas, Brenner, Harvey y de Matos, y la tensa relación que existe entre puerto y ciudad en el neoliberalismo. Esto es expansión del puerto, ¿no? Pero también concentración de ambos, de concentración del puerto, concentración de los agentes inmobiliarios y expansión del puerto y de los agentes inmobiliarios también. Bueno, planteo que existen relaciones de alianza y de conflicto, ¿no? Pero que los vamos a ver ahora en más detalle. La metodología. Vamos a ver la metodología. Utilicé instrumentos de producción de información. Yo soy socióloga, perdón. Y ocupé 2 fuentes de información. Por una parte, entrevistas semiestructuradas que terminaron siendo un poco entrevistas en profundidad, y la observación no participante en todo el borde costero que les mostré recién. Las técnicas de análisis de datos, usé análisis de contenido y combinando bastante el análisis más ético que émico, ¿no? Y utilicé algunos software. Lamentablemente no puedo detallar, pero el software en vivo, no sé si lo conocen. Bueno, el software en vivo lo utilicé para el análisis de los datos cualitativos. Usé también para redes sociales los software Gephi y Usinet. Y las 39 entrevistas a actores con incumbencia en el borde costero. Bueno, entrevisté a 11 actores del sector público,
entrevisté del sector privado a 15 y a 13 de la sociedad civil. Y por escalas entrevisté a 26 locales, mayoritariamente locales, o sea, la actividad es local ahí, y nacional 7 y globales 6. Bueno, seguimos. Ya, esto es lo que les quiero mostrar. Fueron el total de las entrevistas, el total de las 39 entrevistas que yo apliqué y que ustedes pueden ver en aquí, en este formato, está la escala, ¿no? Está la escala y en en esta otra columna está el sector. Entonces tenemos que mayoritariamente son del sector privado, son luego del sector, perdón, son de la sociedad civil, del sector privado y del sector público. Bien, entonces ahora vamos a ir a lo que les quiero mostrar, que son las relaciones entre los actores, el análisis de redes sociales. No sé si ustedes lo han visto, lo han trabajado alguna vez. Bueno, ¿qué es un análisis de redes sociales? Yo no sé si ustedes lo conocen o no lo conocen. Bueno, se refiere a las propiedades de las relaciones entre los agentes y a la estructura de la red correspondiente, ¿no? O sea, son las propiedades de las relaciones que establecen las personas y, bueno, se constituye una estructura. Y vamos a analizar un indicador en particular que es el de centralidad. ¿De qué se trata la centralidad? Contar con mayor vínculos en la red o con posiciones de poder, ¿no? Las personas que cuentan con mayor vínculos, estamos hablando en abstracto, en la red y con posiciones de poder, entonces tienen más poder. Lo que estoy mostrando ahora es una red de todas las relaciones. Son todas las relaciones, las 39 relaciones son las que tienen esta red. Y los círculos, ¿qué se entiende por los círculos? Los círculos son los actores y son más grandes en la medida que tienen más vínculos, es decir, cuando tienen más líneas, entonces tienen más vínculos y tienen más relaciones. Por eso es que este es pequeño, ¿no? Porque tiene pocas relaciones, en cambio este es muy grande porque tiene muchas relaciones. Lo mencioné ya. Bueno, voy a mencionar en centralidad, voy a mencionar tres indicadores, ¿no? Uno es indicador de grado, ¿no? ¿Qué significa que sea indicador de grado? Muestra el número de actores con los que se encuentra directamente relacionado otro actor. Quienes poseen más conexiones, son los que tienen más conexiones. Por ejemplo, acá vamos a encontrar los actores que tienen más conexiones. Es un actor que tiene un mayor grado. Tienen mayor eigenvector cuando está mejor conectado en la red, ¿no? Cuando hay una medida de popularidad, es más influyente. Y por último, se considera también el indicador de intermediación, que es el puente que puede hacer con otros actores que estén menos conectados. La comunidad es otra cosa, ¿no? La comunidad es son grupos que
se pueden reconocer, como están acá, ¿no? Son los grupos, son las comunidades, los grupos que tienen mayor interacción entre sí. Vamos viendo respecto a las comunidades, en las 39 comunidades, las comunidades lila es la más grande. Claramente es la comunidad más grande. Se me pasó. La comunidad verde principalmente es la sociedad civil, la comunidad naranja es el municipio, y luego el exintendente, y la comunidad azul es la que muestra menos vínculos, es la del sector turismo. Bueno, lo que vemos acá es otro tipo de red. Esta es una red que, lo trabaja UCINET, y que identifica los actores de acuerdo a la escala y de acuerdo al sector. Estamos viendo en este sector, en esta lámina, que los actores tienen posiciones más centrales, hay tejidos de relaciones mayores y más densos que son del sector público y de locales, ¿no? Esto es una de las características. Bueno, acá no nos vamos a detener en esto porque ya estamos pasando mucho tiempo. Aquí vamos a ver las redes que son de alianza. Si ustedes la ven acá, redes de alianza, la red de conflictos y la red de las relaciones neutras, ¿no? Tenemos una diferencia entre ambas. Y en la que más nos llama la atención, donde más nos vamos a detener, es en la de conflictos, ya que tiene un actor central que es muy central. Bueno, en las redes de conflicto, en centralidad de grado más relacionado está la empresa portuaria de Valparaíso. Todas estas son actores que están en el borde costero y que son empresas portuarias o también son actores de la sociedad civil. En Agent Vector está la Congemar, que es está la EPB y la Congemar, que es un sindicato bien importante. En intermediación está EPB también, la empresa portuaria de Valparaíso, y el concesionario del terminal, el TPS, ¿no? El terminal de Valparaíso. Bueno, y hay una comunidad lila que es muy grande, la comunidad lila, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? Esta comunidad lila es muy grande, y acá está la empresa portuaria de Valparaíso, que establece un vínculo em, de conflicto con los actores. Entonces, en este vínculo de conflicto, podemos ver que existe, bueno, todo esto existe en una relación de conflicto. Entonces, por ejemplo, las asociaciones las asociaciones de dueños de los camiones están en conflicto con la empresa portuaria de Valparaíso, pero están en conflicto mayoritariamente con la empresa portuaria de Valparaíso. Hola Paula, disculpa por interrumpirte, te aviso que te quedan 2 minutos. Perfecto. Bueno, estamos en la red de conflicto que tiene 32 nodos, y que quiero solamente destacar esta diferencia, ¿no? Que hay
el actor, que es la empresa portuaria de Valparaíso, luego el exintendente y luego el terminal, el TPS, el terminal de Valparaíso. El primero tiene 20 de grado, ¿no? Es muy alto. Y sigue más de la mitad con el siguiente. Vamos a ver la última, solamente aquí les voy a mostrar. Sí, no. Voy a quedarme en esta última, que es la que muestra las relaciones entre los entre las personas que son que están en redes de conflicto, en las que están en espacio local, nacional y global, y entre los privados, públicos y sociedad civil, ¿no? Lo importante quizás con lo único que da para quedarse es que el, son sectores públicos, hay sector público importante en, en estos actores, y también hay sociedad civil y sector público de los que están en conflicto de manera muy significativa. Eso sería, muchas gracias. Terminé. Sí, perdón, Paula, hubo una pequeña descoordinación, muchas gracias. El moderador soy yo, Ricardo Rivas, quien lamentablemente me encontré con un taco en el centro de una marcha, pero ya estoy acá. Muchas gracias, Paula. Pude escuchar buena parte de tu presentación. Así Bueno, que... disculpa, tengo que disculparme porque tengo que ir a un funeral ahora. Ya, Entonces, pucha, lo siento tanto, no me voy a poder quedar para las preguntas o enten- comentarios, así que estoy súper, digamos, dispuesta desde mi correo electrónico. perfecto. Muchas gracias, Paula, entendemos. Muchas gracias. Chao y disculpen. Vale, vamos a continuar entonces con la mesa de hoy. Eh, En segundo lugar, tenemos a Ricardo Fuentealba, adscripción a la Universidad de Ámsterdam, y a Caroline Stam, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El título de la ponencia es Comunidad, Poder y Conflictos Inmobiliarios, interrogando lo postpolítico en la producción urbano-ambiental de Santiago. Caroline, qué gusto ver. Adelante. Hola, va a presentar Ricardo. Así que dejo la palabra a Ricardo. No sé si se puede compartir. Gracias, Caroline. Gracias, Ricardo. No puedo compartir todavía. Bueno, aprovecho para saludar a todos. Está la presentación de Paula todavía. Lo voy a sacar. Vamos a ver qué pasa. Y tal vez tampoco me han dado derechos para compartir. Déjame ver. A ver, vamos a ver si el host debería ayudarnos con esto. Oh, Ahí Sí. sí. ahí. Y ahora, Ricardo, ¿puedes? ¿Algún cambio? Sí, ahí puedo. Vale. ¿Lo ven, cierto? Sí, pero lo vemos Súper bien. en dos partes. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora lo vemos como Ah, modo lectura. No sé si se puede poner solo la... sí. Estás con dos No te monitores tal vez. cambia. Sí, Claro, te está tomando un monitor como... Si no, lo vemos en forma de lectura nomás.
no en presentación, porque si no... A ver, dame un segundo. Ya. Ahí sí. Ok, Ahí sí, Ricardo, ¿te súper. parece 15 minutos? Yo te aviso 3 minutos antes, ¿vale? Ya, perfecto. Gracias, Ricardo. Bueno, como decía Ricardo, el título de nuestra presentación la voy a liderar yo y después Caroline se sumará a participar también de la discusión. Los contenidos son bien tradicionales. Esto forma parte de un paper que estamos escribiendo con Carolina, entonces más o menos una estructura bien lógica. Y para enmarcar, como para dar un poco de contexto de la presentación, creo que es importante como dos bases de las condiciones. Se la pegó Ricardo. Bien, Bueno, quizás mientras voy a explicar el contexto que iba a explicar vale. Ricardo. Que bueno, este trabajo que estamos haciendo con Ricardo es un poco un intercambio en el marco de mi proyecto Fondesit Iniciación sobre conflictividad socioambiental en la ciudad postpolítica y una pasantía que hizo Ricardo en el marco de su doctorado en Ámsterdam. Así que en el medio de su doctorado vino a hacer una pasantía en el marco del Fondesit financiado por el Centro de Estudios Urbanos de Ámsterdam. Y no tengo el PowerPoint para seguir. Oye, Así que lo podemos siento, pero avanzar a la me está próxima, escribiendo. Sí, quizás Caroline, si quieres, sí. porque tal vez Ricardo se va a volver a conectar, ¿cierto? Sí, lo tengo aquí, me dice que se cayó en internet. Él está en Ámsterdam ahora y se le cayó. Ah, Pero quizás Jana puede Yana. lanzarse. Hola, Caroline. Sí, hola, Hola, Ricardo, ¿cómo hola a estás? todos. Muy bien, muy bien. Ya, Bueno, yo presento. pasemos a Yana, quien trae la ponencia Resistencias, Paisaje y Remediación Ambiental en un contexto de degradación. El caso de la ciudad de Coronel, y tiene como adscripción el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Yana. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Así tal cual como dice, es un estudio que se realiza para el marco de Magíster en Asentamiento Humano y Medio Ambiente. Y bueno, como dijiste, el título es Resistencia, Paisaje y Remediación Ambiental en un contexto de degradación. Se toma como caso de estudio la ciudad carbonífera de Coronel. Este es un asentamiento costero que queda al sur del área metropolitana de Concepción y que ha sido testigo de grandes transformaciones territoriales como producto de una importante actividad industrial, extractiva principalmente, y que como vemos en el mapa, vemos que esto sí guarda relación con cierta concentración de fuentes de contaminación difusa, y que si vemos se hace evidente en comparación al resto del Golfo de Arauco. También es importante mencionar que estas actividades, me refiero como al uso urbano, a emisiones aéreas por termoeléctricas, a depósitos de ceniza, actividades portuarias, actividades forestales, y también entenderemos que de cierta forma esto fragmenta el paisaje y también causa huellas de daño ambiental, como también han originado considerables conflictos asociados. También es importante mencionar que Coronel es uno de los, estas son las causas que llevan a Coronel. La entendía como bien clara. ¿Aló? Paula, Bueno, ¿podrías voy a seguir de todas formas. Entonces, quedamos en que el día de hoy todas estas actividades han significado que Coronel hoy se identifique como uno de estos municipios por ser zonas de sacrificio. Bueno, para entender también lo que pasa hoy en Coronel es importante volver a su historial de violencia extractivista. Esto también es clave para entender por qué en Coronel existe una rica conciencia de clase social. Lo que aquí vemos en la cronología de los procesos de industrialización y los conflictos asociados
Reconocimos 3 conflictos principalmente, que es el conflicto energético laboral, que fue precedido por los sindicalismos de obreros del carbón, seguido por un conflicto portuario y territorial, donde se va a hacer notoria la preocupación por la arquitectura del paisaje y los recursos naturales, y ya acercándonos al milenio vemos un conflicto por contaminación atmosférica, sobreindustrialización, pérdida de calidad de vida y deterioro ambiental. Es importante mencionar que con más de 170 años ya de conflictos ambientales, sí han habido importantes resistencias ciudadanas contra esta violencia extractivista. También es importante mencionar que actualmente Coronel se encuentra en una nueva transformación territorial acorde a la reconversión energética, y por lo tanto lo que sí no podemos predecir lo que va a pasar con el futuro de Coronel, pero sí podemos ser testigos de que no existe ningún proyecto de ley o política pública que con claridad pueda exigir la recuperación de estos paisajes degradados. También es importante mencionar que esta tesis se sustenta bajo un concepto que es el de paisaje cultural híbrido, que me gustaría explicar. Este concepto guarda relación con los conflictos socioambientales y con esta literatura, y más que nada porque nos permiten entender que en estas zonas de sacrificio también lo vamos a entender como zonas de resistencia, de reivindicaciones y también formas de generar cohesión. Por lo tanto, aquí hay una buena definición que hace Susan Spiek de este término, que en el fondo lo explica como esta forma en que se articulan los procesos de migración, exclusión y su resistencia, en el sentido en que las técnicas de sobrevivencia comunitaria nos den en paso para la construcción de asentamientos informales, y que también van a revelar una actividad colectiva, lo que implica esta superposición de estructuras físicas y narrativas que se van a expresar como identidad dentro de un paisaje alternativo. Por lo tanto, lo que aquí es importante mencionar es que la resistencia es un concepto clave para entender cómo el rol de los actores tienen, o sea, qué manejo van a tener para construir un proyecto de paisaje mediante elementos organizativos y prácticas culturales. Esto nos permite dialogar entre dos conceptos, que son la estrategia de apropiación territorial y remediación, donde la primera la entenderemos como esta forma o esta capacidad que tienen los actores sociales para involucrarse con las dimensiones físicas y simbólicas, y también para resignificar los espacios con el fin de cuidar los territorios o construir una identidad colectiva frente al extractivismo. Mientras que la remediación también la entendemos como este proceso en el que se recuperan estos ecosistemas naturales y socioecológicos, y se asumen también todo tipo de categorías de la naturaleza, incluso estos sistemas que han sido sobreexplotados y que por lo tanto también son menos valorados. Por lo tanto, también este concepto va a abarcar otros conceptos como justicia social, mediación, reconciliación y cuidado. Esto es súper importante para entender el rol de los actores locales en procesos de curación comunitaria y ambiental. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar estas estrategias territoriales de los actores en resistencia de Coronel y cómo dan lugar a la construcción de un paisaje cultural híbrido en un contexto de degradación ambiental. Me gustaría aquí pasar rápidamente por la metodología. Esta se desarrolló desde un enfoque cualitativo en combinación con el método de estudio de caso, y su diseño combina distintas técnicas de la etnografía. Aquí solamente me gustaría detener en que se realizaron 24 entrevistas semiestructuradas a organizaciones, activistas y habitantes junto a mapeos individuales para finalmente reconocer e identificar áreas degradadas con atributos paisajísticos y en resistencia. Por último, realizamos recorrido por estas áreas mapeadas junto a los informantes clave y los actores locales. Uno de los primeros hallazgos tiene que ver con esta capacidad de elaborar alianzas. Con esto me refiero a que existe un marco de actuación de estos actores en áreas específicas de Coronel, y que finalmente fueron identificados en virtud de sus objetivos y su capacidad de elaborar sistemas colaborativos. Por lo tanto, de los 25 actores que vemos aquí en la tabla, la mayoría de estos lo identificamos por ser centros culturales, colectivos, movimientos, etc. También identificamos actores disueltos que formaban parte de importantes conflictos en el pasado, pero que actualmente también formaron a conformar nuevos proyectos colaborativos. Y también existe un grupo de actores, que son estos que vemos acá abajo, que si bien no pudimos dar cuenta del estado de actividad, sí es importante decir que tienen un rol importante en los conflictos ecológicos actuales. Con esto hablo de la Asociación de Pueblos Originarios, y también me gustaría decir que las razones de por qué los actores del territorio se organizan tienen mucho que ver con esta necesidad de generar escenarios alternativos ante el extractivismo industrial.
Otro hallazgo es que la producción de colectividad entre estos actores se atribuye, ¿cierto?, a su capacidad de elaborar redes, es decir, a esta relación que tienen diferentes organizaciones locales entre sí para crear sistemas de defensa. Asimismo, es importante decir que este repertorio viene a sobrepasar los límites administrativos de Coronel y se van a establecer otros lazos con organizaciones ambientales a escala nacional, internacional y bueno, y también regional. Pero bien, ¿por qué vamos a hablar de un paisaje degradado? Este paisaje se construye a partir de la noción de la pérdida de la trama ecológica, además que existe una premisa reiterativa a asociar esta falta de biodiversidad debido a la existencia de un paisaje artificial, es decir, un paisaje sobreindustrializado, un paisaje contaminado y extractivista, que son los términos comunes utilizados para describir este paisaje de Coronel. También vemos que aquí este es un mapa que se realizaron después de las actividades de mapeo y vemos que este paisaje degradado se centra en el área urbana costera de Coronel. Aquí vemos algunos de los registros fotográficos que realizamos durante el trabajo de campo. Vemos primero la bahía de Coronel, el amurallamiento de la bahía principalmente. También vemos dos de los barrios colindantes a las centrales termoeléctricas y también un problema relacionado a la urbanización y al crecimiento demográfico. También es importante señalar que este paisaje también se asocia a los conflictos actuales y escenarios futuros. Estos son proyectos en curso que sí van a modificar el paisaje de cierta forma. Con esto me refiero al plan de la descarbonización de la matriz eléctrica, a la nueva propuesta de plan regulador metropolitano y también al proyecto de COPEC. Quizás son estos dos últimos proyectos que han causado más revuelo entre los actores en resistencia y que, como aquí vemos en la declaratoria, ellos declaran la necesidad de incluir la voz de la ciudadanía en las decisiones que finalmente conciernen a quienes habitan en zonas de sacrificio. A esto se va a sumar la demanda por una vida digna, la cual se empieza a pensar desde la protección de los ecosistemas y también de los atributos de un paisaje que ya se autodenomina como en resistencia. Por lo tanto, es importante mencionar que la resistencia inicia desde una serie de premisas comunes. Con esto me refiero a una herencia histórica de violencia y abuso del territorio, a la incertidumbre sobre programas para la recuperación socioambiental, quizás aquí hablamos un poco del PRAS. De esta manera se van a intensificar los términos asociados al abandono y desarraigo, como también a la tolerancia y la resistencia. Por lo tanto, es importante mencionar que la tolerancia la entendemos como este concepto que normaliza cierto malestar y violencia sistémica que viene a invadir la experiencia colectiva. Por lo tanto, la resistencia viene a revelar ese quiebre de un límite de umbral de tolerancia, el cual se proyecta como un ideal de radicalización, luego de intentos de años o de una larga trayectoria por intentar recuperar estos espacios del cual su habitante ha sido despojado. Al igual que los paisajes de la degradación, los de la resistencia también se componen a través de ciertos elementos geográficos y patrimoniales, patrimonio natural de Coronel. Aquí vemos los componentes de las áreas que fueron mapeadas, vemos una red hidrográfica que se conforma por microcuencas y sistemas de humedales, vemos una red geomorfológica que hablo de la cordillera de Nahuelbuto de la costa, y también a una diferente escala vemos el escenario rural, un escenario urbano patrimonial y también sitios autogestionados. De estos sitios autogestionados podemos empezar a hablar de estrategias de resignificación y remediación. Estos surgen también desde una precariedad y desde el valor de lo local como herramienta de resistencia. Un hallazgo fue la trilogía de documentales de Choyonca, que fue elaborado por el Centro Cultural Sur, junto a los pobladores de Escuadrón, Lo Roja y Berta Acevedo. Ellos ponen en marcha un principio de autonarración. Esto significa que se van a empezar a reivindicar esta memoria colectiva asociada a la pobreza y a la contaminación, mediante cierta emotividad como única herramienta contra los procesos de urbanización e industrialización. Por ello, la dignidad cultural también se asocia a un paisaje rural y a cierta soberanía territorial, donde finalmente el rol de los agricultores viene a trascender desde el cuidado de los suelos hasta la conservación de los ecosistemas. En una línea similar nos encontramos con el proyecto Casa Cámara. Este se hace junto a la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Coronel y los pobladores de Los Rojas. Es interesante porque ellos transformaron este club deportivo en una cámara estenopeica, es decir, se van a realizar fotografías y autorretratos, los pescadores lo van a hacer. ¿Y qué es lo que se visibiliza este proyecto? Es finalmente esta necesidad de mirarse a sí mismo
y también por una herida que se repite en la caleta, y esto es la falta de reconocimiento producto de la estigmatización que sacude a los Rojas como zona de sacrificio. Entonces entenderemos que remediar el autoestima también tiene que ver con retomar esta vida idealizada, repitiendo rituales del pescador del pasado, y también como un modo de entender que en ese espacio ya no existe la industria, aunque estén ahí. Por lo tanto, hablaremos de la construcción de un paisaje que es poetizado y unido a una sensación de derrota anticipada, lo que también viene a explicar por qué existe un gran poder de convocatoria y que se hace con la finalidad de generar litigios con algunas de estas empresas. Entonces entenderemos que la resistencia sí tiene que ver mucho con esta forma en que se negocia esa tragedia de desigualdad. De la idea anterior, podemos también pensar en que la remediación es un acto creativo que también guarda relación con prácticas simbólicas ancestrales. Como vemos en la imagen, estos se practican para delimitar posicionamiento con potestad local y como una forma también de construir otros espacios mediante la valorización de la naturaleza y también la purificación de espacios degradados. En una línea similar vemos jornadas de limpieza en humedales bajo títulos de recuperando espacios. Y esta es una de las últimas estrategias que quizás es uno de los que tienen proyectos de más larga trayectoria y que también ha sido sumamente valorado por los actores en resistencia. Aquí hablo de estrategias para renaturalizar estos entornos degradados mediante estrategias de reforestación autogestionada. Muchas de estas estrategias consistieron en apropiarse de terrenos privados y sitios eriazos que habían sido convertidos en vertederos clandestinos y que actualmente vemos que se han convertido finalmente en pequeñas áreas verdes. Este es el trabajo del Centro Cultural Botánico Aligüen y también el trabajo que realiza Centro Cultural Raíces, que realmente es súper impactante lo que han logrado hacer en estas zonas que colindan a las zonas industriales. Por último, quizá aquí ya terminando, me gustaría decir que entendemos que los paisajes en resistencia se conforman a partir de estas nociones relativas a una herencia de sufrimiento ambiental, a un límite de umbral de tolerancia y la capacidad de predecir la pérdida de la trama ecológica. Asimismo, este paisaje es asignado cierta naturalidad y a las buenas relaciones que se establecen entre naturaleza y fuerza laboral. Por otro lado, estos paisajes van a expresar el deseo de resignificar y remediar estos escenarios contaminados, y esto se articula a través de las estrategias colectivas autogestionadas para reconstruir un proyecto de lugar. En síntesis, los hallazgos van a indicar que sí hay un paisaje cultural en esencia híbrido, es decir, este paisaje que se articula desde las prácticas de sobrevivencia y defensa, construcción de saber cultural local y la puesta en valor de los atributos del patrimonio natural. Entonces, abordar la resistencia desde lo local es pertinente para proponer soluciones que promuevan una democracia sostenible, la cohesión social o la forma en que los atributos naturales adquieren un carácter decisivo para que las comunidades articulen sistemas biofísicos y sociales. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo. Muchas gracias, Yana. Te pasaste solo un minuto, así que muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos contacto con Ámsterdam. Ricardo. Acá estoy, ya volví, se supone. Ojalá no acompañe entonces ahora sí la conexión. Es que la pésima suerte que tengo. No, dura un poco la racha de mala suerte. Ahora sí. Ya. Ok. Bueno, mis disculpas a los asistentes por lo que me pasó. De verdad que hoy día no sé por qué ha habido muchos problemas acá en la universidad. Entonces, obviamente es algo extraño. Ok. Claro, estaba diciendo, en el contexto de producción de este estudio pequeño y de este paper y la presentación, está ligado al Fondesit de Caroline, Conflictividad Socioambiental en la Ciudad Pospolítica, Análisis de los Procesos de Producción del Medio Ambiente Urbano en Santiago, 2018-2022, los años del Fondesit. Y gracias a una beca que me gané del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Ámsterdam, que me permitió hacer una pasantía en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. La idea acá era yo, digamos, venir, o sea, ir a Chile a hacer esta pasantía, llevando como ciertas reflexiones que estaba teniendo yo como parte de mi tesis doctoral,
porque teníamos algunas, sobre todo coincidencias teóricas y algunas cosas más bien empíricas, pero sobre todo teóricas. Y el objetivo en general, claro, aquí no está puesto como objetivo en sí, pero es como la idea es, siguiendo esta idea de esta noción de la geografía urbana más crítica, como de en qué medida el espacio influye en el urbanismo neoliberal, o sea, tomar en cuenta que el modelo neoliberal es al final un conjunto de normas y de políticas que se ven, digamos, que tienen como un trasfondo institucional y por tanto espacial. Como que empezamos a ver en qué medida se podía pensar lo mismo con la lógica de lo pospolítico. Ya voy a detenerme en qué es lo pospolítico. Y para eso tomamos varios conflictos urbanoambientales relacionados al Fondesit y voy a presentar un análisis comparado de esto. Es importante igual tener en cuenta el contexto del estallido y la convención constituyente, porque todo el análisis documental que hicimos es pre-estallido, por tanto pre-convención, pero las entrevistas son post. Y se nota, digamos, que son en un contexto importante. Entonces, claro, no podemos dar muchos detalles porque gran parte del estudio está previo a esto, pero creo que es una cuestión que no deja de ser clave para atender a lo que vamos a conversar. Una pequeña lámina de teoría que me gustaría, digamos, tener estas tres ideas. En primera instancia, este paso de lo que sería el urbanismo neoliberal a la ciudad pospolítica, y el concepto de pospolítico principalmente, que lo pospolítico es un concepto que viene de la filosofía continental, de la filosofía francesa en particular, y lo importante es hacer esta distinción ontológica entre lo que es de política, le politique en francés, con politics o la política. Siguiendo esta línea, lo que se supone que lo propiamente político, por ejemplo, según Rancieros o Chantal Mouffe, es estas dimensiones del disenso, del antagonismo, de la diferencia que existe entre actores y por tanto que, según ellos, digamos, es lo que daría forma a las relaciones sociales. En cambio, la política, la segunda, digamos, refiere más bien como a las prácticas, a los discursos que dan orden a una sociedad particular y por tanto están siempre en tensión estas dos lógicas. En términos concretos tiene que ver con dónde y cómo se toman las decisiones y particularmente en la geografía urbana se ocupa harto esta idea de la política o los instrumentos como tecnologías de gobierno donde lo que prima es el consenso por sobre el disenso. Lo segundo es como el rol de los conflictos urbanos en los procesos de gobernanza, que ahí hay, digamos, por un lado, hay harto estudio que dice en qué medida los conflictos en sí no hacen tanta diferencia en los procesos de gobernanza porque los procesos de gobernanza mismos ponen límites a cómo se puede participar. O sea, son espacios prediseñados y por tanto los fines últimos se saben de antemano. Pero igual es interesante y también creo que el objetivo de nuestro trabajo es como tener un poco de distancia con lo pospolítico, principalmente por esta contraposición entre el consenso y el conflicto, pero también cuando lo importante creo que es más bien recuperar la política de la ciudad. Y por último, esta idea de McFarlane sobre que no hay, o sea, que es importante como tener en cuenta como varias formas de urbanismo dentro de la ciudad, no hay como, la ciudad no es única, sino que hay que tomar en cuenta el espacio geográfico y cómo influye, digamos, no sé, en este caso en los conflictos, pero también en procesos de producción del espacio, por ejemplo, que se aprende mucho, digamos, al hacer esa comparación. Una pequeña lámina de métodos, como les decía antes, hubo harto análisis documental de prensa, de los procesos de judicialización, de política pública, principalmente como instrumento de planificación territorial,
y estamos todavía realizando entrevistas con actores asociados a los conflictos. Y en particular voy a hablar de tres casos de conflicto inmobiliario, el Panul, el Humedal Batuco y el Parque La Salle. Y para cada uno, estos son los tres ejes como de análisis: actores, discursos, estrategias y los resultados que están ahí todavía en marcha. También como para ponerlos en el espacio geográfico de Santiago, están acá proyectos inmobiliarios ligados al parque, al Bosque Panul, el Parque Intercomunal La Salle, que como veremos, este está en el límite de la Florida con Puente Alto, en la precordillera de la Florida, y el Humedal Batuco, que formalmente está fuera del límite urbano, pero igual no se puede entender sin el proceso de producción del espacio de la ciudad de Santiago. El caso, digamos, del conflicto del Bosque del Panul es bien conocido. Se trata de un bosque esclerófilo en la precordillera de la Florida. El conflicto en sí partió el año 2006, pero obviamente hay muchos antecedentes importantes, principalmente menciono dos. Uno, la venta del terreno durante la dictadura a privados, y segundo, el aluvión de la quebrada de Macul del año 93, que igual movilizó una masa crítica principalmente de vecinos. Pero en el 2006 un grupo de vecinos estaban interesados frente a la introducción de un anteproyecto de alrededor de 1.300 casas en el bosque del Panul, digamos, como se reúnen y empiezan a tratar de frenar este desarrollo inmobiliario. Los principales actores, actores públicos claramente, la municipalidad a través del plan regulador comunal, privados, ponemos el énfasis en que son varias inmobiliarias, porque también se da harto sobre los cambios de nombre, por ejemplo, de las inmobiliarias. O sea, la última es Gesterra, por ejemplo, pero había muchas otras que estaban, que han estado, digamos, intentando meter proyectos a través de la Municipalidad de La Florida. Y principalmente actores locales son la red de defensa de la precordillera y una serie de vecinos locales de la zona. Y creemos que la red igual ha logrado constituirse como un actor de la gobernanza local. Está bien estudiado, bueno, por Consuelo Piscupovich y la misma Caroline. Y desde un inicio se han buscado este doble objetivo: por una parte expropiar el bosque y por la otra la creación de un parque público. Y para ello es súper interesante la diversidad de estrategias que siguen. Como hay una movilización de conocimientos técnicos importantes, sobre todo cosas de planificación urbana, de regulaciones, así como más legales. Participan muchos geógrafos, abogados, pero también hacen muchas marchas, tienen muchas prácticas locales de educación ambiental, etc. Y par de ideas relacionadas al resultado. El servicio, o sea, el sistema de evaluación ambiental, en última instancia frenó este proyecto de transformación o sea, de la construcción de este condominio que había entrado en 2006, el año 2012 se frenó, y además hubo un cambio en el plan regulador comunal de la Florida, pero este cambio en el plan regulador igual es un poco limitado desde el punto de vista de la movilización local, porque igual se puede, digamos, desarrollar equipamiento local, etc. Entonces el discurso es que el Panul sigue en peligro. ¿Ya? Segundo, el Humedal Batuco, que como decía está fuera del límite urbano de Santiago, y es importante tener en cuenta el contexto, porque es un área de expansión urbana que también se ha estudiado harto. El conflicto en sí comienza el año 2010, cuando se da una demanda de usurpación ilegal de agua, que ahí participa la municipalidad de Lampa con la organización local de Batuco Sustentable y varias empresas, o sea, gracias reparticiones públicas, como
la DGA, el SAG, el CONAF. Y ahí los actores, digamos, también son varios municipios, porque formalmente el humedal Batuco pertenece digamos, institucionalmente como a 5 comunas. El Ministerio de Medio Ambiente también se hizo parte de la demanda, y privados, digamos, como está el proceso de expansión, hay muchas inmobiliarias y también empresas industriales. Importante también la presencia como parte de actores de la sociedad civil, de ONG, bueno, Batuco Sustentable la mencioné, pero la Fundación San Carlos del Maipo. Y ahí, bueno, ahora, como hay una demanda, la estrategia principal es judicialización y también de visibilidad, y ahí el rol de los medios alternativos en la visibilidad creo que es particularmente interesante. Y resultados, bueno, hay un plan de manejo, que hay la ONG de Nature Conservancy, en conjunto con la Fundación San Carlos del Maipo, y también la creación del Santuario de la Naturaleza. El problema es que el Santuario de la Naturaleza solamente abarca el 50% de la laguna, son 300 hectáreas, y obviamente la lucha local es para que el santuario sea de las 600 hectáreas de la laguna. Entonces está bastante activo. Y el tercer caso es el del Parque La Salle, que como les decía está en el límite urbano de la Florida y Puente Alto. Acá lo que es interesante, bueno, son 61 hectáreas, un paño verde que está ahí entre las dos comunas. Lo que es interesante es que el paño pertenece a la Congregación Católica de La Salle. Entonces, es como interesante el rol que va adquiriendo esta congregación como dentro del desarrollo inmobiliario local, como especulando. El espacio, digamos, se usa informalmente como parque, y se usa mucho también el discurso ligado a la escasez de áreas verdes en estas dos comunas, principalmente. Y el conflicto parte en 2013, cuando la congregación hace una solicitud de cambio al plan regulador para que parte del terreno pueda digamos, haber desarrollo inmobiliario con edificios. El terreno, como decía, son 61 hectáreas. Actualmente el 40% del terreno está destinado a un parque intercomunal, según los instrumentos de planificación territorial, 15% de conservación histórica, y el resto es una zona urbana mixta. Entonces, actualmente igual se pueden construir potencialmente edificios, pero lo que quería hacer la iglesia, o esta congregación en particular, era aumentar la zona posible de desarrollo mixto. Entonces, claro, bueno, aquí actores, claro, todavía no hay proyectos, entonces no hay explícitamente inmobiliarias, pero los actores, el municipio del Gore a través de esos instrumentos, el privado, la congregación, y la sociedad civil es bien potente lo que han levantado desde abajo, como el movimiento Levantemos el Parque La Salle, ¿ya? Que claramente lo que quieren es formalizar este parque intercomunal, ojalá con de las 61 hectáreas que tiene el paño. Y también es bien potente el nivel de educación ambiental y de movilización de conocimientos respecto de los instrumentos de planificación territorial. Y esto además de utilizar el discurso de sostenibilidad ambiental, pero también un fuerte discurso sobre bienestar local, sobre salud. Por ejemplo, ocupan harto la comparación sobre el promedio de metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces dicen, por ejemplo, que Santiago tiene, o sea, el promedio de la OMS, o sea, lo que aconseja la OMS es 9 metros cuadrados por habitante, Santiago tiene la mitad, el suroriente de Santiago tiene 3,3, la Florida tiene 2,5, Puente Alto tiene 1,5. Entonces, creo que es bien potente igual el discurso que está ligado también como con la salud de la población.
el movimiento en sí ha logrado reunirse con varios actores, con el BORE, con municipios. Actualmente la solicitud de cambio del plan regulador está en pausa, entonces el movimiento, o sea, el conflicto en sí está un poquito más latente, pero creemos que igual podría pasar algo, porque es cosa de que se desarrolle, o sea, que se mueva nuevamente la congregación para construir, para desarrollar el terreno. Un minuto, Ricardo. Ok. La discusión, no sé, como tal vez como para poner énfasis en el análisis comparado, como los actores varían bastante, ¿ya? Pero se nota que hay, digamos, como ciertos arreglos, ciertas configuraciones que son parecidas, como las regulaciones pro crecimiento económico, los desequilibrios de poder que desfavorecen a la sociedad civil. Las estrategias también varían, varios los conflictos, los movimientos ocupan educación, conocimiento técnico sobre los instrumentos de planificación territorial, enfocándose en que son como tecnologías de gobierno, o sea, como las contradicciones que tienen entre sí, o que no existen y que dejan hacer, digamos, lo que quiere los actores con poder. Y también es interesante porque ocupan estrategias que son bien diversas, ocupando espacios formales e informales. Entonces, como decía, el Parque La Salle, por ejemplo, está más bien, se ocupa como súper informalmente, como pues las familias saben que pueden entrar y ocuparlo y hacer práctica, recreación, pero no está formalizado. Y en términos de resultados, como, claro, es bien pesimista, pero como lo que dicen es que a lo más están frenando, retardando el desarrollo inmobiliario. Entonces, como, creo que dice harto sobre dónde se toman las decisiones y el rol de los conflictos en la producción urbana ambiental. Y tenía también esta lámina de conclusiones que creo que quiero mencionar principalmente lo segundo, que es lo que relacionado a lo que decía antes, que está como que vemos esta tensión entre optimismo y pesimismo, como que los movimientos locales igual se mueven, igual siguen resistiendo, asumiendo que es complejo, y ahí lo que va saliendo también en las entrevistas es que se ve la convención constituyente como con harto potencial, como hay harta esperanza relacionada a eso, como para reequilibrar las relaciones de poder. Eso era la presentación. Muchas gracias. Muy bien. Por su atención. Muchas gracias. Nos acompañó entonces la señal. Qué bueno. Abrimos, hemos visto ya las 3 presentaciones asignadas para hoy y nos quedan 20 minutos, cerca de 20 minutos. Me gustaría que quien quisiera hacer una pregunta, por favor levante la mano o la escriba. Tenemos a Guillermo, al menos veo a Guillermo. Ya, Guillermo, por favor. Ya, muchas gracias Ricardo, al otro Ricardo Fuente Alba también, que lo conocí hace un tiempo, y también a Carolina. Mi pregunta va desde la perspectiva de multinivel, ya pensando ya en una de las líneas que está vinculada al eje en que se marca estas presentaciones, en cómo se expresan los conflictos en las relaciones multinivel. Entonces, a partir de la investigación que han tanto Ricardo como Janina, ¿qué factores ustedes podrían identificar que surgen, ¿no? Respecto de la conflictividad que se expresa a nivel territorial, las distintas relaciones, coordinaciones multinivel que se van expresando y cómo estas podrían modificar o alterar respecto al proceso de centralización que actualmente se está impulsando, ¿ya? O que se podría impulsar. Eso. Muchas gracias, Guillermo. Te pido que baje las manos para que no confundirme. Si no hay otra pregunta para juntar, así que podemos ir directamente a la pregunta de Guillermo. Yana. Excelente pregunta, súper interesante por lo demás, porque tomando mi caso de estudio,
Vimos que en Coronel, ¿cierto?, se generan distintas escalas como de producción de conflictos y colectividad. Hay muchos conflictos de por medio, es muy complejo el tema de los conflictos ambientales en Coronel. Vemos una herencia histórica que surge desde la herencia carbonífera, ¿cierto? También vemos conflictos de género, y todos están indicados, ¿cierto? Y es muy difícil hablar de conflictos en zonas de sacrificio. Pero sí vemos, y lo que se ha hecho notorio en este último tiempo, es que sí existe un conflicto que abarca los temas de los instrumentos de planificación territorial. Esto es algo complejo porque si bien se han hecho consultas ciudadanas, el tema es que la participación ciudadana no es vinculante. Entonces, este nuevo plan regulador metropolitano viene a convertir todas las zonas rurales también de Coronel en zonas en el fondo para proyectos igual que se puede dar urbano, o sea, va a dejar toda esos ecosistemas que igual brindan ciertos ¿cómo se llama? Ciertos recursos ecosistémicos, y en el fondo eso ya se va a transformar, y eso también es un tema que se ha visibilizado también desde los actores sociales. Eso es importante mencionarlo, porque en el fondo ellos han generado importantes estrategias para generar educación ambiental, y como también mencioné, estos sistemas de defensa. Quizás por ahí puede que sea, y en el fondo, bueno, igual hay que mencionar, está el PRAS, yo no sé si ustedes están familiarizados con el tema del PRAS, que sean las zonas de sacrificio, ¿sí? Bueno, el PRAS es el Programa para la Recuperación Socioambiental en estos territorios. Quizás Coronel es uno de los que ha dado mejor resultado en comparación al Huasco o a Quintero Puchuncaví. Pero aún así, claro, igual no hay una coherencia en los instrumentos de planificación territorial, ni tampoco en los sistemas de evaluación ambiental, porque tenemos, por ejemplo, el proyecto de COPEC, que está en curso, y que también es otra disputa súper potente que se ha dado entre los ciudadanos de Coronel. Y por lo tanto vemos que no hay en el fondo tampoco un informe que haga una sumatoria a la cantidad de cómo impactan estos proyectos. Entonces ahí vemos grandes incoherencias en términos de manejo entre los temas de centralización, de dónde vienen estas decisiones que vienen a modificar los territorios de habitantes que no están de acuerdo tampoco con estos procesos. Ese es un conflicto súper que se mantiene y vemos, y lo mencioné al principio, se han mantenido durante 170 años en una comuna. Gracias, Yana. Ricardo o Caroline, respecto a la pregunta. Sí, yo concuerdo un poco con lo que decía Jana. O sea, en Santiago tenemos también un tema interescalar, multinivel, como lo llamas, efectivamente, entre el nivel local, el nivel comunal también, porque igual son comunas grandes y que hay varios niveles que se articulan, y el nivel regional, y más allá del nivel nacional, porque también las decisiones ambientales son decisiones desconcentradas y no necesariamente descentralizadas. Así que yo diría que tenemos lo mismo. Los actores, cuando los entrevistamos en sus estrategias, si bien hay cercanía con el nivel comunal, y es la estrategia quizás más, la primera estrategia, ¿no? Ir a ver al alcalde o al consejo municipal, también hay estrategias a nivel regional y a nivel nacional. O sea, ellos se tratan de mover entre los niveles con un éxito diferenciado también según la escala en la que se mueven. Em, por lo cual yo diría que sí, está muy presente esta escala internivel. Ahora, si es un factor de éxito de estas movilizaciones o si hay más espacio de decisión según los niveles, también es algo que estamos viendo, ¿no? En general, la escala comunal es la más amigable para justamente incidir, dependiendo del contexto municipal, obviamente, de las autoridades. Así que efectivamente hay un desafío para lo que planteabas de la descentralización en la nueva constitución. Yo sí creo que hay un desafío en potenciar y reforzar las autoridades locales, que son espacios de decisión distintos de los espacios regionales y nacionales. Así que creo que hay un desafío, pero lo que nos dicen los entrevistados sobre justamente la Convención Constitucional y la nueva Constitución no es tanto en relación a cómo se van a tomar las decisiones y cómo se va a organizar el Estado a nivel de descentralización, por ejemplo,
sino que la esperanza está mucho en el modelo de desarrollo. Ese es como el punto clave que mencionan los entrevistados, ¿no? Una esperanza de cambio de modelo de desarrollo y cambio de la relación con la naturaleza, que es lo que ellos movilizan también en los 3 casos que vimos, porque si bien se oponen a proyectos inmobiliarios, en los 3 casos es en defensa del medio ambiente, así que un argumento ambiental súper fuerte en los 3 casos que nosotros vemos. Por lo cual, en general, el argumento en relación con la convención va más hacia ese lado, diría yo. O sea, Ricardo, si puedes, quieres complementar. Sí, o sea, una cosa pequeña, porque obviamente que todos queremos descentralización y más participación, pero creo que los casos, al menos algunos de los que, de los que de los cuales hablé, está también la contradicción como en cómo se produce el espacio, como en esta idea del urbanismo y la gobernanza, como de, ok, están estas herramientas que dan forma a la coordinación entre actores, pero, no sé, en el Parque La Salle, por ejemplo, se da muy explícita la contradicción entre entre el plan regulador comunal y el plan regional metropolitano de Santiago, el plan regulador metropolitano de Santiago, perdón. Como respecto a cuestiones súper concretas, como qué es ese parque, qué es ese paño verde. Entonces, ahí también hay una cuestión como, que es muy técnica, que es cómo se ponen de acuerdo, digamos, diferentes herramientas dentro del Estado con el fin que son multinivel, pero con un fin último que particularmente uno espera como hacia el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad ambiental. Pero es complejo, es súper complejo como si ya dentro del Estado, dentro de la institucionalidad se dan estas tensiones. Entonces, no sé, es difícil. Muchas gracias por las respuestas. Me gustaría saber si hay alguien más que quisiera preguntar o hacer alguna observación. Si no hay nadie, me voy a permitir hacer un preludio a una pregunta, que es tan típica en estas instancias, ¿no? No puede haber una pregunta sin preludio. Bueno, la conferencia en general nos habla de alguna forma de la cohesión social en tiempos turbulentos. Y me salta inmediatamente a la mente este viejo libro del año 50, creo, de mediados del siglo XX, de Lewis Coser, que era la función social del conflicto, ¿no? Y que, bueno, detrás de varios principios de psicología social, decía, bueno, una de las funciones del conflicto es que cohesiona a los grupos, ¿no? Cuando tenemos una alteridad, un adversario, en algo a que oponernos, digamos, se moviliza una serie de recursos que más que cohesión social tiene mucho de comunitarismo. Entonces, en ambos casos, en ambas ponencias, claramente está presente el concepto de conflicto. Hoy día, un aspecto que no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero me parece que se da una serie de conflictos anidados, que fuesen como círculos concéntricos, digamos, ¿no? Conflictos dentro de un conflicto. Y que la verdad es que ponen o relativizan este principio de la función social del conflicto dirigida hacia la cohesión. Yo no encontré en las ponencias de ustedes, y me pregunto por qué no apareció, o porque teóricamente no es relevante, no encontré conflictos dentro del conflicto. Que tal vez una de las cosas, y aquí ya en un plano más ideológico, personal, es una de las cosas que más uno lamenta, digamos, muchas veces, ¿no? Entonces, me gustaría, si en los minutos que nos quedan, si cada una de las ponencias podrían referir a esta idea de conflictos dentro de los conflictos, o de esta famosa frase de la función social del conflicto hacia la cohesión social. A ver, ¿qué han encontrado ustedes al respecto? ¿Yana? Ya,
con los temas del conflicto y la cohesión social y el conflicto dentro del conflicto. Ese es un término interesante que no lo había escuchado, pero sí voy a hacer referencia a que quizá, bueno, en la forma en que se articulan estas alianzas y elaboración de redes, que también son súper multiescalares y que vemos influencias también de afuera. A mí me llamó mucho la atención que dentro de este conflicto, muchos de mis entrevistados o actores sociales para la resistencia sí elaboraran redes que sobresalen a otros conflictos más globales. Hablo realmente de esta capacidad que tenía para generar fondos y para generar proyectos. En el fondo vemos que cómo se generan estas alianzas entre los conflictos, entre otras zonas, afuera del mundo. Estoy hablando de Brasil, habían fondos de Brasil, algunos que también venían de fundaciones europeas y que estaban muy interesadas en por qué estaban formándose estos conflictos latinoamericanos y finalmente cómo impactaban en lo local. Entonces aquí de alguna forma hablo de lo local y lo global. No sé si es que es por ahí que pudiese responder la pregunta o la reflexión. Pero esa es la reflexión, es que hablamos en el fondo de conflictos globales que sí se manifiestan de forma local y que de forma también tienen que ver mucho con el escenario político en el que se encuentra en esta zona. O sea, justo todo esto pasó en medio de todas estas seguidillas de conflictos, y que también vienen del 8M. O sea, se potenciaron y salieron todos estos conflictos que están en proceso y se están desarrollando y que se están empezando a visibilizar. Hay un conflicto también en Coronel, que cuando mencioné estos actores que no pude dar estado de actividad, me refería a la Asociación de Pueblos Originarios, y ellos también tienen roles actuales dentro del conflicto y vemos como estas pequeñas, no me gusta llamarlo minorías porque no lo son y porque tienen una influencia súper importante en el territorio, empiezan a emerger y también empiezan a ocupar espacios dentro de a otras escalas de quizás también de gobernanza, ¿cierto? Con actores municipales y también vemos cómo se empiezan a aplicar y cada uno de ellos manifiesta estos conflictos como parte importante de un tema que se tiene que abarcar en el territorio. Entonces, para mí eso es lo que me interesó, me llamó más la atención del conflicto en el caso específico de Coronel. Muchas gracias, Yana. Ricardo, Caroline. No sé, quizás empiezo solo para contextualizar. Yo justamente empecé a trabajar sobre conflictos un poco en el marco de estos trabajos, ¿no? De Lewis Coser, de la función social del conflicto. Y al principio, cuando abordé los conflictos aquí en Chile, partí con este marco, o sea, porque Coser finalmente es sobre todo conocido por releer y los trabajos de Simmel sobre conflicto, y es bueno, él que un poco lo repone a la moda en la literatura en ciencias sociales, y partí con un marco teórico muy de geografía social francófona, que justamente retomaba esta idea de la función social del conflicto como positivo, como generador de conflictos, y a pesar de la oposición de algún tipo de unidad o de punto en común, y partí con este marco teórico que ha sido bastante, digamos, desarrollado en geografía social en Francia, diversos autores como uno importante, Patrice Mellet, y partí con este marco, y de hecho mi fondo de postdoc era con este marco teórico fuerte. Y finalmente me di cuenta que en realidad este marco, que si bien funciona bien a veces en contextos europeos y en Francia, por ejemplo, que tiene un modelo muy descentralizado justamente, con muchas instancias de gobernanza territorial, y quizás un panorama menos centralista, con actores económicos fuertes también, pero menos concentrados que acá en Chile, que aquí en Chile el marco era un poco ingenuo y que en algún momento los conflictos sí costaba que el conflicto tuviera finalmente un impacto, más allá de una función social muy local, de crear, digamos, red, de comunidad local, lo que tú llamas también el comunitarismo, ¿no? Y por eso también hice un poco un traslado hacia geografías más críticas, y ahí de lo político, Swingodow, que ahí como que miran el conflicto no como algo tan transformador, tan, digamos, positivo, sino como algo que en realidad no logra cambiar las estructuras de poder, las estructuras donde se toma la decisión, cómo se toma la decisión y cuáles son los impactos en el territorio. Así que por eso yo ahora como que tengo una visión bastante crítica sobre esta idea de función social del conflicto, porque en un sistema tan neoliberal como el chileno, a veces uno
no sé, es un poco ingenuo o un poco demasiado optimista frente a lo que está pasando, ¿no? Y por eso hay una... Y sé cómo sigo trabajando con este concepto de geografía social francófona, pero trato como discutirlo con el tema más, más crítico, y es un poco lo que también hemos conversado mucho con Ricardo ahí en ese intercambio, ¿no? Así que eso es como un poco, un poco para partir de tu pregunta. Y después, en el tema de conflicto dentro de conflictos, siempre hay. Ahora, en nuestro caso de estudio, igual es ciudadanos, medio ambiente versus proyectos inmobiliarios. Así que el conflicto dentro del conflicto es un poco distinto probablemente que en otros casos donde hay más, digamos, no sé, tensiones que son un poquito menos... menos claras de, bueno, el mobiliario destruye el medio ambiente, queremos proteger finalmente esta naturaleza en la ciudad, así que hay conflictos dentro del conflicto, pero quizás no son tan relevantes como pueden ser quizás en el caso de Llana, donde hay quizás mucho más agrupaciones diferentes, sino que en nuestro caso no hay muchas organizaciones, hay una que centraliza la lucha y que se organiza eventualmente en red con otras a otra escala, pero diría que quizás hay menos conflicto dentro del conflicto en este caso, a mi juicio. Sí, si Ricardo. puedo complementar, es que justamente estaba pensando en algo que conversamos la semana pasada, Caroline, que es como la temporalidad de los conflictos, como que igual un factor importante como para la comparación de los tres casos tiene que ver, digamos, como con, yo decía, sí, el PANUL, digamos, la red de defensa de la precordillera, un actor muy importante en la gobernanza local, pero lleva más de 15 años, digamos. Y claro, en las entrevistas con actores, con activistas, también te cuentan conflictos internos, como quiebres, irrupciones de nuevas personas, y tiene mucho que ver también como creo yo, con la estrategia. Y ahí principalmente con la vinculación con los sectores o con la institucionalidad más formal, como en qué medida la institucionalidad formal, digamos, como los espacios de participación, como, digámosle, eh, como más formales, como más, digamos, reconocidos por el Estado, para muchos, digamos, van en contra de de su propio afán de movilizarse, porque es como un poco venderse, un poco como está todo perdido si es que uno ya entra a esos espacios de poder. Entonces creo que la institucionalidad siempre es una fuente de conflicto dentro de los conflictos. Como que yo entiendo que los conflictos tampoco son homogéneos, pero no hablamos de eso porque no era el foco del paper, pero es súper buena pregunta. Interesante respuesta, da para seguir conversando sin duda, pero tenemos que terminar. Le agradezco muchísimo la paciencia por los problemas, algunos problemas técnicos que tuvimos, pero sin duda sacamos provecho de esto. Muchas gracias por presentar sus trabajos en esta mesa de desafíos medioambientales y comunidades, 2 ciudades. Así que nos vemos por ahí en otras mesas. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, Ricardo. Chao. Gracias a todos los Gracias. asistentes. Chao. Nos vemos. Gracias.